Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Silva Vázquez de la licenciatura en Pedagogía. Esto es para la materia de Pedagogía Comparada. Pues en mi punto de vista o el tema que más fue de mi agrado pues fue la educación a través de los proyectos, ya que nos muestra pues una serie de acontecimientos que han transcurrido a través del tiempo, ya que por medio de los diferentes gobiernos hemos evolucionado como educación. Y pues como el primer cambio pues es parte de una gran evolución, ya que grandes proyectos nacieron durante el periodo de 1921 al 2000, y pues esto ha hecho una diferencia en la evolución de la educación básica de nuestro país. Estos proyectos pues se analizaban en la evolución de cada uno de los proyectos que se estaban realizando con el paso de los años, como por ejemplo pues son 7 cada uno de ellos los que vimos en este semestre, que fue el proyecto de la educación básica nacionalista, el proyecto de educación rural, el proyecto de educación socialista, el proyecto de educación técnica y el proyecto de educación nacional, y pues el plan de los 11 años. Y pues también no puede faltar los proyectos de reforma, descentralizando y modernizando la educación básica pues a través de esta historia. El primero, pues como ya les había mencionado, fue de 1921 a 1924, que es el proyecto de acción nacionalista. Este la desarrolló José Vasconcelos, es el primer secretario de Educación Pública. Se concibió la construcción del nacionalismo mexicano, ya que este fue diseñado de acuerdo a las condiciones socioeconómicas, culturales y políticas de nuestro país aquí en México. Y pues Vasconcelos, la idea educativa fue en que el gobierno Adolfo Huerta operara formalmente con la creación de la SEP, ya que pues partía de un concepto de diferentes facultades de ciertos individuos, y esto lo fueron integrando a la cultura, al trabajo práctico y productivo, donde hubo una organización social, creencias y costumbres de cada pueblo. Y pues el departamento escolar es responsable de las prioridades de la política educativa, ya se tengan como propósito principal la conciencia de la nación y consolidar la unidad y el sentido nacionalista de los mexicanos. El segundo pues es el proyecto de educación rural e indígena, que es de 1924 a 1942. La escuela rural se organizó como internados mixtos y alcanzaron su desarrollo con el presidente Lázaro Cárdenas. Su primer objetivo fue capacitar a los maestros rurales para ser evaluados y dar seguimiento a permanecer a la labor docente. Las asignaturas se centraban en acción de la agricultura e industrias regionales. En este proyecto, pues yo creo que es uno de los más importantes, ya que muchas universidades o maestros se han enfocado en que las escuelas rurales tengan tengan educación digna, libros, todo. Entonces, pues ahorita han pasado durante la pandemia, hubo un acontecimiento muy importante que pues a mí dije, wow, me pareció excelente, fue el de darle servicio de internet gratis a las escuelas rurales para que se pudieran conectar a sus clases o sacar información de internet de alguna tarea o X. Yo creo que pues fue uno de los proyectos más innovadores que hubo durante estos años, porque pues todos sabemos que las escuelas rurales no tienen todos los accesos que nosotros tenemos aquí en la ciudad. Entonces, pues eso fue un tema y un proyecto muy innovador y muy excelente para este tipo de escuelas. Pues el tercero es el proyecto de educación nacionalista. Este fue en 1934 y 1942. Pues los antecedentes que tiene la educación pues es que es positiva, y la difusión de las ideas del marxismo y leninismo en el mundo. Mientras tanto, en México las principales demandas de los líderes de las centrales obreras fueron la socialización de los medios de producción, las centrales obreras, obligación del latifundismo mediante las distribuciones de la propiedad,
Y pues no fue en 1932 cuando el resultado de los trabajos realizados en el Congreso Pedagógico celebrado en Jalpa, Veracruz, se ponía entre otras cosas fortalecer en la escuela secundaria la cultura básica adquirida en la primaria, integrándola en un ciclo básico. Esto del Congreso Pedagógico creo que fue una de las primeras escuelas pedagógicas que existió aquí en México, y pues a lo largo pues han tenido bastante rotación e innovación para que seamos excelentes como carrera. El 4 es el proyecto de educación técnica. Aquí se crea el IPN, que es en 1924, había 68 escuelas técnicas. Ahora, pues con 1,444 profesores y 37,084 alumnos. Cárdenas pues apoyó el desarrollo del IPN, que es la primaria, secundaria y bachillerato. Medidas del gobierno federal, pues fue primero que la CEP es un sistema de educación técnica, la 2 es la creación de escuelas privadas, ya que las escuelas privadas pues cobran una cierta cantidad para poder darnos la educación, y pues la escuela pública pues tiene un poquito más de facilidades, ya que ellos pues te entregan pues una cierta cantidad de útiles o los libros gratis. El 5 pues es proyecto de unidad nacional. Esto fue de 1940 y 1958. Aquí se muestra que la política nacional en realidad se inició desde la administración del presidente Cárdenas y se consolidó durante los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, ya que bajo la dinámica de la industrialización del país y del incremento progresivo que se fue teniendo durante estos candidatos o estas presidencias, fue de que la población urbana propició que se abandonara gradualmente la educación rural, concentrándose los esfuerzos en la educación urbana. Aquí nos hablaba más o menos sobre lo que querían quitar las escuelas en los pueblitos, en los ranchitos, o sea, en las comunidades rurales, para solo dejarlas aquí en la ciudad. Y pues no fue así, porque en 1943 se elevó el incremento o el presupuesto de las escuelas, y en 1944 se organizó la campaña de alfabetización y se creó un timbre postal por alfabetización y se editaron 10 millones de cuartillas y 10 millones de cuadernos de escritura que fueron distribuidos en todos los territorios. Pues esto es más o menos a lo que me refiero, de que la escuela pública te entrega pues un paquetito de útiles, ya vienen libretas, borradores, lápices, colores, sacapuntas, borrador, y pues hace que pues tengamos más oportunidades o tengan más oportunidades los niños que no tienen suficientes recursos. Y pues el plan de 11 años. Este es para la expansión de la educación primaria en 1959 y 1960. Al final de los años 50, el número de alfabetización eran cercano a los 10 millones, la escolaridad promedio de la educación adulta era de 2 años, millares de niños estaban desnutridos y más de 27,000 maestros ejercían sin título. Pues esto pues a base de que no se tenían que expandir como educación. Y pues para mejorar la educación primaria dentro de este campo se incorporaron al sistema de enseñanza primaria a los niños de edad de entre 6 a 14 años que no la reciban, establecer la plaza suficiente para los profesores de primaria para inscribir anualmente a todos los niños de 6 años, lograr que en 1970 terminara su educación primaria el 38% de los que iniciaron en 1965. Fue así como ya se fueron abriendo como más oportunidades de que los maestros tuvieran plazas para poder trabajar o para poder dar clases en alguna institución, comunidad o así.
y pues con el apoyo del Instituto de Protección a la Infancia del Voluntario Nacional, pues se hizo que la educación primaria, cuya matrícula se incrementara al 60%, la cual duplicó a la educación preescolar, y pues así con el largo del tiempo se fueron formando programas y planes de estudio dentro de la educación primaria, secundaria y normal. La alfabetización en promedio a más de 1 millón de adultos anualmente. Y para finalizar, pues es el planes y programas de reforma, descentralización y modernización de la educación 1964 a 1993. Pues hubo 3 líneas de caracterización donde el desarrollo de la política educativa mexicana durante este periodo. El primero pues fue el proceso de reforma de la educación. Se inició en el gobierno de Luis Echeverría. Se revisaron y se formularon los libros de texto gratuito basándose fundamentalmente en los métodos científicos y en centrar la atención en la formación integral del educando. Se creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, ya que el CONAFE pues es una organización que nos da la oportunidad a algunos de dar prácticas en alguna escuela, en un sistema básico, pues ya sea del kinder, preescolar. Y abre muchas oportunidades, ya que pues te da cursos, te da que asististe a este curso, te da la oportunidad de desarrollarte como profesor. Desconcentración de la SEP y primaria para todos los niños en 1978 y 1982. Sus propósitos eran asegurar la educación básica para toda la población, vincular la educación terminal con el sistema educativo, aumentar la eficiencia del sistema educativo y se crea la UPN, que inicia la licenciatura en educación básica. La UPN pues es una universidad que se abrió durante ese tiempo. ¿Para qué? Para abrir la educación o para dar más oportunidades en la educación superior, que viene siendo la universidad. Y pues como tercero es la revolución educativa y descentralización frustrada en 1982 y 1988. Aquí se formó que los directivos de los planteles educativos, equipamiento y mejoramiento de la calidad bilingüe y bicultural. Para el programa se hace un programa para la modernización educativa en 1989 y 1984. Aquí se mejora la calidad de educación en congruencia con los propósitos del desarrollo profesional, fortaleciendo la participación de la sociedad en el que hace educativo. Se refuerza el sentido de identidad, el amor a la patria, inundando el conocimiento en la geografía, la historia, en español y el aprendizaje de nuestro civismo. Y pues todo esto pasó durante el plan de los 11 años, que fue el séptimo en esta evolución histórica de la educación a través del tiempo. Pues para mí fue el tema más importante, ya que pues en 2 sesiones nos mostraron quiénes fueron los presidentes que fueron haciendo las leyes de reforma y pues nos fue mostrando que cada presidente hacía su reforma educativa o no la hacía, o su sustituto la siguiera, ¿no? Entonces pues yo creo que este tema es muy importante saberlo, tenerlo presente, ya que pues nos vamos enterando de cómo fue transcurriendo cada uno de ellos, qué presidentes lo lograron, qué presidentes no, qué presidentes le dieron seguimiento al anterior. Entonces pues ese fue mi tema expuesto. Gracias.